El mayor número de proyectos adjudicados a Odebrecht ocurrió entre el 2009 y 2014 durante la administración del expresidente Ricardo Martinelli. Del total de las obras adjudicadas a la constructora brasileña entre el 2006 y 2014, las averiguaciones alcanzan por lo menos unos 21 proyectos estatales a través de los cuales se causó una posible lesión económica al Estado panameño por varios millones de dólares, a través del cobro de sobreprecios para el pago de coimas. Durante la gestión de Martín Torrijos, 2005-2009, la constructora se adjudicó 3 proyectos. En el gobierno de Martinelli, 2009-2014, 13 contratos. Durante la administración de Juan Carlos Varela, 2014-2019, 5 proyectos. De acuerdo con la vista fiscal, con las investigaciones, se logró establecer los elementos de prueba que permitieron a la Fiscalía sustentar que se acreditó el delito de blanqueo de capitales, así como la vinculación de los imputados. Se establece como hechos probados que la empresa constructora Norberto Odebrecht S.A. y filiales a nivel mundial llevaron contrataciones onerosas con el Estado panameño y en otras jurisdicciones. Dentro del entramado de corrupción existían varias formas de incrementar los precios de los proyectos para obtener los dineros que luego Odebrecht pagaba como sobornos, según describe la vista fiscal. Por ejemplo, en Foja 487 se narra que la forma de sobrefacturar era que Odebrecht usaba a su personal para ejecutar los trabajos y otra empresa facturaba esos trabajos como si se hubiese contratado a otra persona. Y de ahí nacía el excedente dinero que posteriormente esa empresa tenía que devolverle a Odebrecht. No obstante, también existía otra forma de sobrefacturar a través de rubros no ejecutados por la empresa Odebrecht, donde agregaba otros montos que supuestamente se habían ejecutado. Así, por ejemplo, el contrato ejecutado por Limbertoni en trabajos para saneamiento de la bahía, específicamente el proyecto de instalaciones sanitarias de saneamiento de la bahía, solamente se ejecutó tuberías terciarias. Pero el contrato se pagó como instalaciones de ramales principales, con un costo mucho mayor. El sobrecosto estaba en que el rubro incluía utilización de equipos, grúas, palas, mayor cantidad de personas, desalojo y relleno que su persona no ejecutaba, pero Odebrecht lo pagaba en el boletín de medición. Uno de los imputados de sus descargos estableció que los proyectos realizados por parte de Limbertoni Holding, es decir, cinta costera fase 3 en suministro de acero, autopista Maden-Colón fase 3, también en suministro de acero, proyecto de agua potable y saneamiento de la bahía en instalación y suministro de tuberías y patrimonio histórico, en compra de equipos menores se cobraron sin ser ejecutados dentro de la República de Panamá. Las devoluciones del excedente que se cobraba a las obras estatales se realizaban a través de transferencias internacionales, transferencias a las personas o sociedades que Odebrecht le indicara a la empresa o persona con la que se hacía el acuerdo. Muchos de los proyectos que obtuvo Odebrecht en Panamá fueron adjudicados por el Ministerio de Obras Públicas. La Fiscalía afirma en la vista fiscal que entre el 2009 y 2014, este ministerio tuvo a su cargo la selección de los contratistas para la gestión de las obras de la cinta costera 3, renovación del patrimonio histórico, Avenida Domingo Díaz, Vía Brasil tramo 1 y 2 y la autopista Maden-Colón, en las cuales, según los elementos de convicción obtenidos, la empresa Odebrecht mantenía conocimiento de los términos de referencia de las obras, por lo que siempre tuvo ventaja frente a otros concursantes con la anuencia del Ministerio de Obras Públicas. El primer contrato de inversión pública que se otorgó a Odebrecht en Panamá fue el sistema de irrigación Remigio Rojas, construido en Alange, provincia de Chiriquí. Fue inaugurado en el 2007 durante la administración de Martín Torrijos a un costo de $65 millones, 10.9 millones de dólares más del costo inicial que se había adjudicado por $54 millones. Consistió en la construcción de canales de concreto para distribuir el agua en unas 3.200 hectáreas. Sin embargo, luego de 15 años desde su inauguración, este proyecto no ha funcionado al 100%, y pese a las promesas de irrigar agua a los terrenos de miles de productores para aumentar la producción, esto no se ha cumplido.
que todo lo que usted está escuchando está en la vista fiscal del caso de Brecht. Aquí no hay nada, aquí no hay ni siquiera una opinión en esta parte que usted ha escuchado. No hay opiniones de nada ni de nadie. Hay simplemente en base a lo que dice la vista fiscal, de quién dijo qué cosa, cómo era el trámite de la caja 2, cómo era con cada proyecto y demás. Pero lo novedoso de este ejercicio que estamos haciendo aquí en Panamá en directo es lo que se pudo haber hecho con esa plata. Por ejemplo, con el sobreprecio que según la vista fiscal, con el sobreprecio de la autopista Maden-Colón, equivale a 343.5 millones. Acuérdense que la semana pasada le dijimos que con el sobreprecio de lo que discutimos la semana pasada, se pudieron haber hecho, entre otras cosas, 3 escuelas tipo República de Venezuela. Y no sé cuántos puentes y demás. Hoy les digo que con 343.5 millones de dólares se podrían construir 3 hospitales como el de Colón, Bugaba y Metetí. 3 hospitales con esos 343.5. Además, el Puente de las Américas costó en 1962 20 millones de dólares. Hoy costaría 201 millones de dólares. Así que de ahí pudimos haberlo sacado también. Son comprobables con el presupuesto modificado del IDAN de 386 millones de dólares de diciembre de 2022. 145 en funcionamiento y 191 en inversión. O sea, si esa plata no se la hubieran robado o no hubiera habido ese sobreprecio en autopista Maden-Colón del orden de los 343.5 millones de dólares, hasta con el presupuesto del IDAN lo hubiéramos podido tener sin mayor trauma. Con el sobreprecio, según la vista fiscal de la renovación de Curundú, que equivale aproximadamente a 23 millones de dólares, 80.139 familias hubiesen podido recibir el equivalente a una canasta básica en febrero de 2023, estimada en $287 según Acodeco. Y se pudo haber hecho también el programa anual de mejoramiento de calles y carreteras en Los Santos, con los 23 millones de la renovación de Curundú. Con el sobreprecio según la vista fiscal de la línea 1 del metro, que equivale aproximadamente a 562 millones de dólares, según la vista fiscal, se pudo haber hecho, servirían para cubrir 58% de los 970.2 millones de dólares que el gobierno le debe al Fondo de Ahorro de Panamá. El monto de los 245 millones permitirá comprar 82 unidades de imagenología para todo el Sistema Nacional de Salud, que cuestan 3 millones cada unidad. Con 594.5 millones de dólares se pudieron construir réplicas de la potabilizadora de Howard, de Gamboa, de Sabanitas y la ampliación de la potabilizadora de Chilibre. Se acerca a la suma de 600 millones de dólares del costo original del corredor de playas, el cual pasó de 32,5 kilómetros, pasó a 3 kilómetros, que es lo que se está haciendo actualmente. O sea, esto se pudo haber hecho con los 562 millones de dólares de sobreprecio en la línea 1 del metro, según la vista fiscal. Y con el sobreprecio, según la vista fiscal de la ampliación del aeropuerto de Tocumen, que equivale aproximadamente a 100 millones de dólares, un préstamo de 100 millones de dólares para políticas de desarrollo para riesgo de catástrofes, que el Banco Mundial aprobó en marzo de 2022 por 100 millones de dólares. O sea, hubiera habido un préstamo menos por 100 millones de dólares. Con el sobreprecio según la vista fiscal de la carretera Santiago-Vigí, que equivale aproximadamente a 39.8 millones de dólares,
Se podría, por ejemplo, realizar la rehabilitación de calles de las tablas. Oye, ¿por qué siempre las tablas? Guararé, Pedací y Pocrí, que fue licitada en abril de 2023 por 37.3 millones. Porque creo que no está terminada, profesor. Ok. Y con el sobreprecio, según la vista fiscal de la tercera línea de transmisión, que equivale aproximadamente a 39.8 millones de dólares, se podrían comprar 21 camiones recolectores. Entre 2010 y 2017 se compraron 180 vehículos de este tipo por 220 millones en total. Salud. Gracias. Vean ustedes el listado de cosas, de obras públicas que se pudieron haber hecho con los sobreprecios en cada una de estas obras. Ojo que nada más estamos viendo la vista fiscal de Odebrecht. El otro lunes es la cuarta y última entrega y después creo que vamos a entrar con Blue Apple y cada uno de los proyectos y cuánto hubo de sobreprecio. Sobreprecio, que es una cosa, lavado de dinero es otra, blanqueo de capitales, que esa es otra. Son dos figuras distintas. ¿Qué le parece? Buenos días, profesor. No se le escucha, Gonzalo, un momento. No se le Buenos escucha. días. Buenos ¿Me días, oye ahora? profesor. Ahora sí se escucha. Un momento, José Antonio. Gonzalo. Profesor, ¿cómo hacemos? A ver, lo que usted traslada es muy interesante, como las otras entregas. Pero ¿cómo hacemos para hacerle entender al ciudadano a pie que aún cree en el expresidente de que estas cosas ocurrieron? Porque el ciudadano a pie va a decir, sí, usted puede decir lo que usted quiera, pero la autopista está allí. Ah, pero claro. Y aunque a Flor no le guste, la autopista está allí, pero lo que tiene que saber el ciudadano, que en efecto la autopista está allí, pero tiene que entender que le robaron. Y que si no le hubieran robado, además que la autopista estuviera ahí, existirían otras obras públicas que son necesarias. Acá recuerdan que es cierto lo que dice Bukele, cuando la plata no se la roban, alcanza. Alcanza. Eso Don no lo dijo José Bukele, Antonio pero bueno. Domínguez, ingeniero de profesión, conocedor de temas de calle y carretera, exdiputado, exministro, y que dio mucho de qué hablar con estos temas. Buenos días, bienvenido. Buenos días, profesor. Buenos días, panelistas. Buenos días a todos los que nos ven y nos escuchan. Profesor, recuerdo cuando se me entrevistó por el primer tramo de la cinta Supercoimera. Y yo decía que ahí había mucho daño económico al Estado, porque se veía a todas luces el hecho de que se había colocado un sobreprecio a un proyecto que se había licitado de forma natural, correcta, se la había ganado una empresa americana y luego se la quitan. No sé cómo callaron a esa empresa americana para poder dársela a la empresa que ellos querían, que era Odebrecht. Esto sucedió en el gobierno de Martín Torrijos, cuando finalmente permitieron que Odebrecht entrara en Panamá. Y haciendo recapitulación, Odebrecht trató de entrar a Panamá en el gobierno de Guillermo Endara Galimani. Guillermo Endara Galimani se dio cuenta quién era Odebrecht y lo largó del país. No le permitió entrar al país. O sea que sí había en aquel entonces la intención de hacer las cosas correctamente por Panamá. No así cuando se le permitió entrar a Odebrecht. Los números que vemos eran claros, eran fácil de darse cuenta de esas cantidades, simple y sencillamente haciendo comparaciones de costos en otros sitios del mundo. Tú tienes manera de compensar que si la mano de obra en India es más barata que en Panamá, yo puedo hacer el análisis de los costos que tuvieron allá versus los costos que hubiéramos tenido en Panamá, aplicando las compensaciones, ya sea por costos extras en materiales, por mano de obra, pero yo hubiera tenido un precio bastante acercado a la realidad. ¿Por qué no lo tuvimos? Esa pregunta es muy importante. ¿Cómo permitimos que estos abusos al Estado se dieran?
Y lo que dice uno de los panelistas es que no pueden negar que la carretera está ahí o que la autopista está ahí. Deme una de las que hicieron que está en buen estado y que no le han tenido que invertir por mala ejecución durante la obra. Eso no lo sabe el pueblo panameño. Pero lo que sí sabemos de la materia, sabemos la porquería que se hizo. Se le cobró un sobreprecio al país y se le entregó una porquería de producto. Corredor Sur, Corredor Norte, porquerías. Hoy todavía no terminan de reparar el Corredor Norte. Compramos una porquería. José Antonio, pero cuidado, para beneficio de los oyentes, Corredor Norte y Corredor Sur fueron empresas mexicanas. Para que vean que todo tiene relación, se ha venido dando el mismo tipo de trabajo, igual como Odebrecht. Odebrecht, cuando entró a Panamá, catapultó el nivel de corrupción que ya había en Panamá. Nadie va a negar que siempre ha habido un nivel de corrupción en el manejo de obras. El que lo diga, el que diga que no se ha dado, es un mentiroso. Sea con o sin el conocimiento de los altos funcionarios. Pero que se ha dado, se ha dado. Siempre ha habido corrupción. Es casi imposible eliminarla al 100%. Pero llevarla a los niveles que estamos viviendo hoy no tiene ningún tipo de justificación. Y para que lo entiendan más claro, ¿cómo ustedes pueden comparar un buen precio que le den al Estado por parte de una empresa constructora? Y lo más fácil, váyanse a la empresa privada. La empresa privada desarrolla proyectos y los proyectos tienen los mismos ítems que tienen los proyectos del Estado. Las carreteras tienen que ser construidas con las mismas especificaciones, porque de lo contrario, cuando tú vas a hacer la entrega de esa carretera al Estado, no te la aceptan. Tú tienes que cumplir con las mismas especificaciones que exige el MOP para cualquier carretera a nivel nacional. ¿Y por qué a la empresa privada le pagamos 1.5 millones de dólares por kilómetro de carretera y al Estado le estamos, a la empresa extranjera que viene, el Estado le paga 7, 8, 10, 20 y 30 millones de dólares por un kilómetro de carretera? ¿Bajo qué principio, bajo qué condiciones se hace eso? Volviendo al tema específico de Odebrecht, al señor Ricardo Martinelli Berrocal, que fue el que le dio el contrato de la tercera etapa de la cinta super extra coimera a Odebrecht. Como diputado, la embajada inglesa nos invitó a participar de un acto donde traían a inversionistas ingleses a Panamá para que vieran las posibilidades de entrar en proyectos en el país. Y en esa reunión tuve la oportunidad de conversar con contratistas muy fuertes londinenses y les hice la pregunta que se habían transitado en la tercera etapa de la cinta costera y quería su opinión. Y me decía, ¿pero qué opinión quiere? Le digo, ustedes son expertos. ¿Cuánto hubiesen ustedes cobrado por hacer ese trabajo por el que ustedes circularon? ¿Quieren la respuesta? La respuesta es, eso no sobrepasa los 300 millones de dólares. ¿Cuánto se pagó por la tercera etapa de la cinta super extra coimera? Más de 800 millones de dólares. ¿Cómo se explica? El señor Ricardo Martinelli Berrocal salió públicamente promoviendo el proyecto de la cinta 3 y decía que eso iba a costar 770 millones de dólares. Aquí se prueba la intención de dolo al Estado. Ya ponían precio y no sabían en ese momento si la iban a hacer aérea, si la iban a hacer subterránea, si la iban a hacer a nivel. No habían determinado cuál de los tres estilos de construcción iban a utilizar, pero ya sabían cuánto iban a pagar por ella. Y eso se incrementó.
Eso es como estamos viviendo el proyecto de nosotros. Cuando salió la línea 1 del metro, recuerdo haber hecho mis estudios, comparé precios, costos en varias partes del mundo. Y los costos eran por debajo, ahora no recuerdo la cifra, si era 80 millones de dólares o 70 millones de dólares el kilómetro, y nosotros estábamos pagando 148 millones por un kilómetro. En Brasil, la línea amarilla, que era 12.8 kilómetros, se pagó casi 1.000 millones de dólares por esa línea, toda subterránea, con 11 estaciones subterráneas. Aquí tenemos, si no me equivoco, 6. Y era 13.5 kilómetros y más de la mitad aérea. Y estábamos pagando 2.000 y tantos millones de dólares por esa línea. ¿Cómo justifican? El colmo de los colmos. Y eso ya se probó, ya fue aceptado por Odebrecht. Ellos ponían a su personal a preparar los pliegos de cargo que iba a usar el Estado panameño para realizar obras. La cerecita sobre el pastel, la línea 2 del metro. Busquen los videos, van a ver al ministro de entonces del canal haciendo una exaltación de la participación de los 3 consorcios, hablando de que los 3 estaban capacitados para realizar la obra. Los 3 tenían las condiciones, los equipos, el personal para realizar la obra. Si ya hay reconocimiento de eso, la pregunta que le hago al pueblo panameño, ¿sobre qué debiera pesar el mayor puntaje para la evaluación de las propuestas? Si ya me han dicho que los 3 están capacitados, los 3 han hecho proyectos de esta magnitud y tal vez mayores. Yo creo que lo que debió haber privado ahí era el precio, porque ya lo otro está aceptado como bueno, de que todas tienen la capacidad, todas tienen el personal, todos tienen el know-how. Entonces tenía que ser el precio. ¿Por qué Odebrecht se fue por arriba? Y se lo dieron a Odebrecht. Le voy a explicar por qué. Porque la metodología que aplicaron para la evaluación le daba el gane a Odebrecht antes de abrir la propuesta económica. Antes. No estoy inventando nada. Yo estaba ahí, vi, comprobé números y a la hora de que se había abierto la propuesta técnica, que fue la primera, ya Odebrecht era el ganador. No había forma legal que se la pudieran adjudicar a ninguno de los otros 2 consorcios. Y les explico por qué. Porque para que los otros 2 consorcios pudieran ganar el proyecto, para tener puntaje suficiente y compensar lo que Odebrecht supuestamente les había ganado en la parte técnica, tenían prácticamente que regalar la obra. Y digamos que yo hubiera sido una de las empresas contratistas. Y digo, ¿sabes qué? Yo hoy me siento generoso y quiero ayudar al país de Panamá. Voy a regalarle esta obra a Panamá. Yo, por lo poquito que me quieran pagar, lo voy a aceptar. No me lo hubieran podido dar, porque la ley prohíbe que adjudiquen un proyecto por debajo de un porcentaje porque lo consideran riesgoso. José Antonio, uno de los argumentos que dan incluso sus colegas profesionales y constructores es que como el gobierno, el Estado, se demora demasiado en pagar, ellos tienen que inflar el precio y no inflarlo de mala manera. Si el banco no me va a financiar a mí eso. Me gano la licitación, comienzo la obra, pero el gobierno se tarda una eternidad en pagar. Bueno, Edwin, eso es parte de la forma que ha establecido quien gobierna para poder hacer valer
sus intereses. ¿Cómo me lleno? Si yo no te pago a ti a tiempo, yo te puedo tener presionado. Y yo te digo, bueno, yo te voy a pagar la otra semana, pero eso te va a costar. Esa es la forma. Cuando salimos del gobierno de Guillermo Endara Galimani, el acuerdo que se tuvo con el Banco Mundial y el Banco Interamericano y se estableció en Panamá que no se podía pasar de 45 días de la presentación de una cuenta para pagar. Después de los 45 días, el país estaba cayendo en incumplimiento. O sea que ya tenía una base para reclamarle al Estado por incumplimiento en el pago. Pero ahí se venía. Yo dije al principio que siempre ha habido corrupción. Y si la había, los inspectores se prestaban para no pasar las cuentas a tiempo, empezarle a meter de traba para que el contratista le diera un salve a él. Entonces yo te la paso rápido. O sea, por eso dije, con o sin conocimiento de la parte administrativa alta. Podía ser que se estaba dando los actos de corrupción. Óigame, Alto también querían su tajada. Y ahí fue donde se destapó con la llegada de Odebrecht a Panamá. José Antonio, una pregunta final que no tiene nada que ver con lo que acabamos de exponer y con la explicación que José Antonio Domínguez nos acaba de dar sobre todo este trámite con estas obras que desarrolló Odebrecht en Panamá. Una pregunta de rigor, porque quiero aprovechar este tiempo, ya tengo al otro invitado listo. ¿Qué opina José Antonio Domínguez con la línea 3 del metro? ¿Túnel o puente? De la línea 3. 3. Mira, yo estoy, la verdad, muy... O sea, la línea 3, a ver, la línea 3 está avanzando por lo que se ve a muy buena velocidad, para los que no sabemos de eso. Pero va a estar lista hasta la entrada de Howard o de Panamá Pacífico, No, porque ahora que va a comenzar tal vez lo del túnel, porque se quitó lo del puente. Edwin, el proyecto nació mal desde su cuna. Cuando dan el proyecto de línea 3 tiene la primera licitación donde se contrataba la empresa que iba a supervisar las obras. Esa se la ganó T.Y. Lin, una empresa chino-americana. Los invito a que se metan en la licitación, en que busquen los pliegos de cargo, que lean por reglón, y hay un reglón que dice claramente no subsanable. Tú, Edwin, entiendes perfectamente qué significa no subsanable. O sea que si ese reglón tú no lo completas, quedas eliminado de la licitación. Así tajante. No hay forma de repararlo. Y en ese reglón exigían que la línea, que la propuesta, el proponente tuviera la experiencia de un proyecto similar con un avance mínimo del 80%. T.Y. Lin presentó un proyecto, pero el proyecto que presentó podía haber llevado, te puedo decir que un 85% de avance. Pero ese proyecto, en el 85% de avance, tenía un puente. Pero ese puente no tenía ni siquiera el 30% de avance en ese momento. En otras palabras, el requisito de Panamá no era que tú tuvieras un proyecto de esa magnitud que involucrara un sinnúmero de ítems a realizar y que dentro de esos ítems tuvieras un puente similar. ¿Puente o túnel? ¿Ah? ¿Puente o túnel? Era puente. No. Te estoy preguntando tu opinión. ¿Puente o túnel? Puente. 100% puente. 100% puente. Mira, si el proyecto se hubiera mantenido, nosotros estaríamos más cerca de poder cumplir con el periodo que se tenía estipulado. Y no que ahora se va a empezar el puente, ahora se va a iniciar el túnel. Y no solamente eso. Bien. ¿A qué costos? ¿A qué costos? Un proyecto... José Antonio, espero que... Dame un segundito. Un segundito. El puente Centenario costó $102 millones. El puente Centenario.
sin los accesos. Si le mete los accesos, voy a ser generoso, costó $200 millones. ¿Ok? $200 millones. El puente de Gatún costó $450 millones. Y mira los accesos que tiene. ¿Pero por qué costó tanto el puente de Gatún? Porque tuvieron problemas de fundación. No encontraban materia firme donde apoyarse. O sea que ahí hubo un sobrecosto, no sobreprecio. Un sobrecosto. Y justificable, perfectamente justificable. La línea 3 del metro habían propuesto un puente que iba a costar $1.500 millones. Payol, en España, había terminado uno similar por 400 y tantos millones. No tenía una línea del metro arriba. ¿Cuánto le vas a aumentar por una línea del metro arriba? 200 millones más. Pero 1.500 millones. Como yo le dije en su momento al ministro del canal, oye, hagan 2 puentes, hagan uno para carro y uno para el tren, y te sale mucho más barato. Te sale mucho más barato. Oye, primera vez que escucho eso. Pero aquí no tenemos, y Edwin, triste, pero caso Martinelli, en el caso de obras públicas, antes se estudiaban, los ingenieros teníamos que calcular los costos reales de una obra, y ese precio se lo dábamos al ministro, y era el precio oficial del Estado para las licitaciones. Lo que te voy a contar, le voy a contar al pueblo panameño, es la primera vez que lo digo. Un funcionario del Ministerio de Obras Públicas calculó el proyecto de la autopista Ranjal-La Chorrera, la ampliación. Y cuando presentó el presupuesto, del despacho superior le mandaron una orden que tenía que cambiar el precio, tenía que ponerlo tanto para arriba. Y él dijo, él se negó. Él se negó. Y terminó renunciando al ministerio porque lo querían presionar. Eso es lo que se daba antes, se hacían las cosas bien. Y todo cambió con la entrada de Odebrecht. Todo cambió con la entrada de Odebrecht. No, José Antonio Domínguez, gracias. Ojalá volvamos a poder conversar sobre este y otros temas que son siempre interesantes e importantes para nosotros.